¿No es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es así en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Tremendo punto de cambio. Cada vez que yo he viajado, me acuerdo los primeros viajes que hacíamos. Nos hemos perdido. Pero cuando vas a una ciudad nueva, las primeras veces llegas al hotel, pero las primeras veces. Primero ves en internet algunas cosas: ¿qué puedo visitar? ¿Qué puedo hacer? Llegas al hotel donde estás, le pides el mapa, ¿dónde estamos? Y de ahí sales a la ciudad a visitar, a mirar. Después, con el tiempo, hemos ido aprendiendo. Existen guías turísticos. Existen los del paraguas blanco, que le das 10 euros por persona y te hace una ruta turística y te va explicando. Cuando vas por tu cuenta y no vas con un guía, miras todo y dices: ¡uf! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¡Qué tremendo! Y no te enteras de todo. De repente vuelves y ves las fotos: ¡ay, mira qué bonito! Esto era París, la Torre Eiffel, qué bonito, este es Trocadero, este es la Bastilla, mira los Champs-Élysées, lo vas viendo. Y no te enteras de nada, pero cuando viene otra persona y te dice: ¿y no has visitado Notre Dame? Notre Dame. ¿No has ido al Museo del Louvre? Había. Uf, tremendo viaje, me he perdido, y no he podido. Y te quedan ganas. ¿Es así o no es así? Así es lo mismo cuando leemos la palabra de Dios, buscamos, pensamos y decimos: wow, lo que hizo Jesús aquí. Jesús, en ese momento que habla Lucas, está haciendo un cambio en la historia. Miles de años antes, Isaías está hablando de una profecía y está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y está dando un cambio, una profecía para el futuro. Y de repente Jesús llega a su ciudad, llega a la sinagoga donde lo conocen, entra a hablar y él dice: hoy este cambio se está produciendo, está ocurriendo delante de vuestros ojos. Y lo quieren aprender. Primero se maravillan de las palabras y después quieren matar. Quieren hacerlo ir antes, despeñarlo por lo que había hablado. Para ellos había blasfemado. Pero el cambio se hizo. En nuestros tiempos hemos pasado un cambio. Por eso te digo, cuando volvamos a la normalidad, va a ser un cambio para todo el mundo. Son miles de muertos que ha habido. Miles de gente que hemos sido confinados directamente por orden del gobierno. Nadie ha podido decir que no. Ha habido un cambio en la sociedad. Ha habido un cambio donde por un virus pequeño tienen las autoridades el derecho de meterte en tu casa. Y si no te pones la mascarilla te van a poner 100 euros. Hay cambios que en una democracia libre no hubieran sucedido. Hay cambios que vamos a tener que afrontar. Hay cambios en nuestra vida. Hay cambios en la forma de hacer. Por ejemplo, han puesto una ley en medio de la fase 1, que nosotros no podemos tener folletos para entregar. Aquí no puede haber folletos. No te puedes coger un poco de folletos y llevarlo a predicar. No podemos.
repartir folletos. Y no podemos predicar en la calle. No se pueden hacer los cultos en la calle. Una iglesia católica sacaron a la Virgen y le dijeron en la calle al segundo día, porque todos comenzaron a protestar. Pero esa ley la han puesto y no han puesto fecha límite. O sea que si pasamos de la tercera fase a su supuesta nueva normalidad, nos pueden prohibir predicar fuera. Nos pueden prohibir algo en la iglesia. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Hay cambios. Hay cambios que vamos a tener que afrontar. Y son cambios gordos. El uso de la mascarilla, en no acercarnos a las personas. Si hay un rebrote tenemos que volvernos a confinar. O sea, varios cambios que están haciendo. Hablan de las vacunas con chip y tanta cosa. Pero estamos en momentos de cambio. Y tenemos que analizar cómo fueron esos momentos de cambio. ¿Cómo son esos momentos de cambio? Quiero que te centres en esto de lo que hemos leído. Jesús regresa a Nazaret. Acá Lucas nos está hablando. Dice en el versículo 16: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Si tú ves antes, dice en el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió toda su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. En ese tiempo, el reino de Israel, el pueblo de Dios, estaba dividido en dos reinos. En la época de Jesús estaba Judea, que era la parte sur, y Galilea, que era la parte norte, que es Israel. Judea y Galilea. Y dice que Jesús fue a su ciudad, donde lo conocían. Había dado un repaso por todo Galilea. Lucas nos habla acerca de que Jesús entra en la sinagoga y comienza su ministerio. Pero Jesús ya había hecho milagros. Ya tenía algunos de sus discípulos. Ya habían estado en bautizos. Ya había pasado lo que eran las bodas de Canaán. Ya había hecho su primer milagro en la boda de Canaán. Ya había hablado con Nicodemo. Ya se conocía que él había estado en Galilea recorriendo todo eso más o menos un año haciendo ministerio. Y después de casi un año viene a Nazaret y viene a comenzar algo, a decir: hoy ha cambiado todo. Y cambió, y cambió. Y los cambios que vemos son parecidos a los que tenemos ahora. Este fue el comienzo de cómo se iniciaron las iglesias. ¿Cómo se iniciaron las iglesias? ¿Tú has entrado alguna vez a una sinagoga? ¿Qué es lo que te parece que hay? ¿Has entrado a una sinagoga? Nunca has entrado a una sinagoga judía. ¿Qué diferencia hay entre una sinagoga y el templo? ¿Para qué es una sinagoga? ¿Qué es el templo? ¿Te acuerdas del templo? Hemos hablado, y si no en YouTube no tienen todos los estudios del templo. Cómo era el templo, cómo se armó el templo de Salomón, cómo comenzó antes, desde el momento que compran la era, y por qué el templo está dado por Dios. Es una visión de Dios directa, es donde se hacían los sacrificios y las fiestas. Pero acá estamos viendo que él iba a una sinagoga, no al templo. El templo ya había ido al templo y había hecho un azote y les había pegado. Después se va a Galilea y entra a su ciudad y comienza a ir a enseñar en la sinagoga. Dice, su comenzó en Galilea. Quiero que vayas viendo cómo él empieza su ministerio, para que te vayas dando cuenta cómo son los métodos de Dios
para evangelizar. Quiero que vayas en el mismo capítulo, capítulo 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. ¿Dónde estaba? En la sinagoga. ¿Dónde iba Jesús? Dice, capítulo 5, versículo 3, más allá. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿No has visto a Jesús en la barca cuando habla? ¿Por qué era todo esto? Te voy a contar una historia. Tenemos que entrar un poquito a saber qué es una sinagoga. Las sinagogas no están mandadas por Dios. O sea, Él no dijo, hagan sinagogas. Dijo, hagan un templo, que es la casa donde me vais a adorar. Y tendrá un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Pero hagan ese templo. Son datos que estoy dando, ¿eh? Pero la sinagoga Él no la mandó. Sino que el templo, se hizo el templo, Salomón lo hizo precioso, hermoso. Entonces, ¿cuándo comienzan las sinagogas? Dice la palabra de lo que hemos leído que entraba Jesús y enseñaba. ¿Cuál era lo que hacía? ¿Sabes por qué hacía milagros Jesús? Su principal función cuando vino a la tierra, ¿qué era? Predicar. Enseñaba con autoridad. Él traía la palabra y enseñaba con autoridad, porque era su misma palabra la que él había escrito. Tenía autoridad para decirla, conocía toda la Biblia, sabía lo que era. Sucede que en el año 586 antes de Cristo entra a Babilonia y destruyen el templo. Entra por 2 veces y en la tercera arrasan todo el templo que había construido Salomón. Y coge y se lleva a muchos cautivos y los lleva hasta Babilonia. Y no solamente los lleva a Babilonia, sino que en ese momento se los lleva cautivos y los comienza a hacer que estudien todas sus normas, sus leyes, todo lo que había en Babilonia. Que sean sabios como ellos, a su manera, sus ídolos y todas esas cosas. Algunos se contaminaron, otros no se contaminaron. Pero ese tiempo, cuando destruyen el templo, sucede un cambio en el pueblo de Dios. Y es un cambio terrible, una persecución, una esclavitud, una manera que su fe tenían que guardarla dentro de casa. Y entonces, ahí en la dispersión, comienza a ver algo. Comienza a ver el momento donde ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues comencemos a hacer casas donde en ese lugar podamos estudiar la palabra. Y entonces crean las sinagogas. Hacen que la sinagoga quiere decir casa de instrucción. Dice que en el tiempo que Jesús fue por Galilea, lo que él iba era a las sinagogas. Ya se habían acostumbrado. Donde había 10 hombres, ciudad donde había 10 hombres, se podía levantar una sinagoga. Mira cómo es. Qué bueno sería si hubiera 10 hombres y decimos levantamos una iglesia. 10 hombres y levantamos una iglesia. Pues los judíos tenían eso, con la dispersión que hubo, comenzaron a decir, vamos a hacer, donde haya 10 personas, 10 hombres, levantamos una casa donde se lea las escrituras. Es interesante. Ahorran. Les dan 5 cajitas. Y le dicen, ahí tienes que meter una monedita acá todos los días. Te doy 5 euros, 6 euros creo que era, y vas a ahorrar en estas 5 cajitas. Y les enseñan desde pequeño qué es el diezmo, qué es el ahorro, qué
que es las cosas urgentes que tenemos y lo que tenemos que gastar. Y las cajitas bien ordenadas. Pero todos, por eso es que tienen dinero. Increíble. Y estas costumbres las tenían. Entonces tenían una costumbre, vamos a leer la palabra. ¿Qué le dijo el Señor? No se aparte de ti las palabras de mi boca, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos de tus hijos. ¿Qué hacen cuando hay cautividad? ¿Qué hemos hecho nosotros cuando nos hemos escondido en casa? Muchos hemos cogido la Biblia y a leer, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La gente que ha estado en el hospital, hemos rogado por estas personas. Me acuerdo que hemos estado orando por algunos hermanos que han estado en la UBI y han salido. Gracias a Dios han salido. Y otros que se han quedado. Muchas iglesias han perdido. Mucha gente. Hay cambios. Y nos hemos metido en casa. Y muchos hemos vuelto al camino del Señor. Muchos hemos vuelto a su palabra. Muchos hemos comenzado a buscar más. Pero los judíos lo tenían enraizado. Donde había 10 hombres levantaban una sinagoga. ¿Para qué? Para leer la palabra de Dios. Para que le explique. Y sabes, todo esto estaba en Galilea. Entonces, dice que un historiador dice que todo Galilea, la parte norte, Israel al norte, ¿no?, de Nazaret, de la ciudad de Jesús, porque no dicen Jesús de Belén, nació en Belén, pero toda su vida se crió en Nazaret. Por eso dicen Jesús de Nazaret. Él vuelve a su pueblo, después de haber hecho un recorrido. Ahora imagínate, donde había 10 hombres, se levantaba una sinagoga. Dice un historiador que había 240 pueblos y villas en Galilea. 240 pueblos y villas en Galilea. Si en cada pueblo había 10 hombres, había una sinagoga. Y si había más, si la ciudad era más grande, había varias sinagogas. Es como cuando vas a Madrid y dices, ¿dónde hay una iglesia? Pues, iglesia por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. ¿Te das cuenta? ¿Cómo están funcionando las iglesias? ¿Cómo se está funcionando? Entonces, donde había un pueblo de esos, había 240 pueblos y villas en Galilea. Dice que en Jerusalén, según el Talmud, un libro de los judíos, en Jerusalén en esa época había 480 sinagogas, solo en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo le llevaba a Jesús ir de sinagoga en sinagoga enseñando? Iba con sus discípulos, donde no había 10 personas, 10 hombres, perdón, para levantar una sinagoga. Dice la palabra de Dios que se reunían al lado de un arroyo. Venían las mujeres, venían con los pocos hombres que haya, 2, 3, se sentaban ahí y comenzaban a escudriñar todo lo que eran las Escrituras. Donde no había una sinagoga, iban al lado del mar o al lado de un río. Entonces, por eso lo vemos a Jesús muchas veces que está al lado de un río enseñando o en la barca predicando, porque está comenzando a enseñar las Escrituras. Era rabino, conocía su palabra. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y ahí lo invitan en ese momento a que vaya a su ciudad, entre en la sinagoga y diga, hoy esta palabra se está cumpliendo. Si lo lees desde este punto de vista, de cómo había las sinagogas, cómo había pasado un año predicando arriba, haciendo milagros, sanando, echando demonios, sanando enfermos, ¡wow! Y cuando explicaba en la sinagoga, la gente decía, ¡wow! ¡Qué maestro! ¡Qué tremendo maestro! Otra cosa que había en las sinagogas, como no había el templo, en el 500
86, más o menos, que fue atacado por los babilonios y destruyeron el templo, comenzaron a salir y a proliferar donde iban a formar casas donde podían estudiar. Dice que los sacerdotes, ¿quiénes enseñaban la palabra en las sinagogas? ¿Quiénes hablaban en la sinagoga? Dice que Dios llamó 24 órdenes de sacerdotes, ¿vale? Y estos sacerdotes tenían que ministrar en el templo. ¿Qué tenían que hacer? Los sacrificios, tenían que estar haciendo el lavatorio de manos, todas las ofrendas, la ofrenda bebida, todas esas cosas. Pero como eran 24 órdenes, cada uno de ellos, solamente cada uno de los sacerdotes, podía ministrar un par de semanas al año. ¿Se imaginan? Como había 24 órdenes de sacerdotes, una de las órdenes iba y decía, toca esto, vale, pues yo soy sacerdote de la orden de Leví, vamos, entramos al templo, 2 semanas voy a ministrar y me voy a mi casa. Trabajo hecho. Había bastantes sacerdotes, 24 órdenes. Entonces 2 semanitas trabajaban en el templo. Salían del templo, una vez que salían, ¿qué hacían? Pues comenzaban a enseñar lo que era la Biblia, el Antiguo Testamento, la Torá. Y enseñaban en casas. Entonces, alguna persona decía, yo no entiendo esto que dice. ¿Quién me lo explica? Pues el sacerdote. Algunos de ellos eran escribas. Vas a escuchar la palabra escribas. Unos sacerdotes instruidos tenían el deber de escribir y traducir todos los rollos que estaban escritos, porque se iban deteriorando. Entonces, el escriba sabía escribir y traducir esa palabra. Y te la explicaba. Entonces, la gente necesitaba, iba a la parte fuera de la ciudad, en la plaza, y el sacerdote se sentaba y venía y decía, yo no entiendo esto que dice Moisés. ¿Por qué me lo dice? Y él tenía que explicarle, por esto, por esto, por esto. Y fue así, así, así. Era una persona que enseñaba la palabra de Dios. Y eso era también Jesús. ¿Te das cuenta? Eso también hacía Jesús. Entonces, se comienzan a desarrollar las sinagogas. Y ya comienza a tener un hecho tranquilo en todo lo que es Israel, en todo el pueblo, ya comienza a ser un hecho normal. Cuando está destruido el templo, hay sinagogas, comienzan a haber las sinagogas. Cuando se vuelve a reconstruir el templo, siguen existiendo las sinagogas. Ya están creadas. No las dejan atrás. ¿Por qué? Porque tienen una función clara. Como no todos los sacerdotes van a estar en el templo ofrendando las festividades y haciendo las ofrendas, para eso era el templo. ¿El templo era para qué? Traer tu ofrenda por el pecado, por las festividades, la de los tabernáculos, cada una de las fiestas que están ordenadas en la Torá, había que cumplirlas. Lo que está en los libros, en Deuteronomio, en Levítico, en Números que tenemos, había que cumplirlo en el templo. Pero mira cómo es. No solamente eso, sino que cuando se desarrollan las sinagogas, comienzan a haber instrucción a los niños. Comienzan a hacer las escuelas, donde comienzan a enseñarles, y a enseñarles a escribir, a leer y a interpretar la palabra de Dios. Desde la Torá, desde los salmos, desde los profetas, comienza a instruir a los pequeños y comienza a haber un remanente donde el pueblo de Dios comienza a ser sabio. Comienza la educación de los pequeños, la educación de las mujeres. Las mujeres tenían su momento. Y el sacerdote explicaba la palabra y les enseñaba y les enseñaba. Cada vez que hay un cambio, hermanos, ha sido por el pueblo de Dios. ¿Tú sabes?
En Zúrich, después de cuando comenzó la reforma, el gobernador que había en Zúrich, que era Juan Calvino, implantó un sistema de vigilancia por la calle que llevaría una porra y les hicieron unas gorritas y los llamaron policías. Ahí se crea la policía. ¿Por qué? Porque Dios da la idea, hay que tener orden y autoridad. Hermanos, por esa época sale la Cruz Roja, que tanto hablamos ahora, y la crea un cristiano. ¿Sabes cuánto avance hay cuando Dios comienza a hacer las cosas? Cuando dejamos que Él haga. Las primeras escuelas se llaman sinagogas. Dios provee a su pueblo. Y hay un cambio. Y un cambio para bien. Y eso es lo que más me gusta. Ahora tenían un ritual. Todas las sinagogas, cuando se hicieron, y se siguen, las que se siguen haciendo, las que estaban en Galilea miraban al sur. ¿Por qué? Porque miraban a Jerusalén. Las que estaban debajo miraban al norte. Las que estaban en el este miraban al oeste. Todas sus puertas miraban a Jerusalén. Entonces la gente entraba en sentido contrario. ¿Vale? Había un gobernador de la sinagoga. Era el que mantenía todo el local. Él mantenía limpio el local y como se utilizaba la escuela y todo eso, se utilizaba todos los días. Y tenían algo que era importante. Se llamaba libertad de sinagoga. Así le llamaban, la libertad de sinagoga. ¿Por qué? Porque todos los que predicaban eran predicadores itinerantes. El gobernador no predicaba. Él enseñaba las escrituras, enseñaba por la mañana, tenía la escuela, tenía la escuela con las mujeres, con los hombres, con los niños, estudiaban la palabra de Dios, pero los predicadores eran escogidos por él también. Y en esa época Jesús estaba por toda Galilea, en las sinagogas haciendo milagros y predicando. Entonces todo el mundo le decía, quiero invitarlo, quiero que venga ese predicador. Y había veces que había uno, dos, a veces había uno que predicaba y otro que explicaba lo que había predicado. ¿Te das cuenta? Y había varias cosas en la sinagoga. Estaba ese, después estaba el perete, que es lo más bajo. ¿Sabes lo que es un perete? El que armaba. El de abajo. El lugar más bajo. El servidor de los demás. Y ese perete era el que traía los rollos. Y traía la palabra de Dios con mucho respeto. El gobernador de la sinagoga tenía que ser de buen testimonio, vestir bien, pero no lujosamente, sino muy humilde. Vestir bien, no ir como cualquiera, sino tenía que vestir bien, pero no lujosamente. Y tenía que ser ejemplo en casa con la familia. ¿Te das cuenta de lo que es una sinagoga? ¿Por qué es eso? Porque te voy a decir cómo son los cambios que hay en la palabra de Dios, para que vayas haciéndote una idea. Entonces, Jesús aparece, está el principal, el gobernante y los demás. No tenían un puesto como el pastor, el rabino, no, eran itinerantes. Venían y no había alguien que predicara a tiempo completo. Ahora, tú vas y lees en Lucas 4, con todo lo que te he especificado, y que se ha pasado un año de sinagoga en sinagoga Jesús, y dice, en el 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. El día de reposo era el sábado, ¿vale? Comenzaba el viernes, después de las 6 de la tarde. Entonces, ahí comenzaba el día de reposo. El día de reposo, el sábado, entró a la sinagoga a predicar. Y dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
por respeto se leía la palabra de pie. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Vino el operete, lo entregó al gobernador, el gobernador se lo pasó a Jesús, abrió el libro. Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Se come parte del versículo 2 de Isaías, porque Isaías 61 dice, y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué se come esa parte del versículo 2 de Isaías? Porque esa parte no se ha cumplido. El día de venganza de Dios va a ser el día que venga de nuevo Jesús. Él sabía que hasta ahí se cumplía la profecía, pero la siguiente parte, que es la segunda venida de Jesús, de Él mismo, no se ha cumplido. Entonces omite ese parte, para en ese momento y dice, todavía no he vuelto la segunda vez. Entonces no puedo decirlo, no se ha cumplido. Y en ese momento para, y enrollando el libro, lo dio al ministro, al gobernador de la sinagoga, al ministro. Y él se lleva el rollo y se sentó. Te sientas y estás mirando la puerta a Jerusalén. Y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, lo están mirando así claramente. ¿Por qué? Porque ya han dicho, ha hecho milagros, ya sabían, ha convertido el agua en vino, en una boda con sus discípulos. ¿Saben lo que es? Ha dado vista a un ciego, ha estado hablando con Nicodemo, que lo ha reconocido. Hablan de Jesús. Entonces, como si fuera el gran predicador estaba. Y todos mirando así, todos expectantes, porque es su propia ciudad, Nazaret. Y él agarra y enrolla el libro, y todos los ojos que están en la sinagoga están fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oh, ellos sabían lo que estaba diciendo Jesús. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, tremenda explicación que estás dando de Isaías. Cuando estás diciendo se ha cumplido delante de vosotros. La profecía se está cumpliendo. ¡Wow, Señor, qué alegría! Es momento de libertad de todo lo que tú mandas, Señor. Pero viene un problema. ¿Qué le dice? Sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Y comienza a dar los refranes. Y le dice, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, todos los milagros. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Bueno, ahí estaba bien. No dice nada. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y ahí es cuando él da esa explicación y lo quieren matar. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué razón les da esa explicación? Porque les está diciendo la bendición en este momento se ha cumplido. Hoy se abre el reino para los gentiles. Naamán era gentil, la viuda de Sarepta era gentil,
les está diciendo desde hoy, estoy abriendo la iglesia para todos. Ya no es el pueblo escogido de Dios. Ahora la iglesia es el pueblo escogido de Dios. Ahora somos nosotros. Y está diciéndole a su pueblo, hoy se abre un cambio radical donde los gentiles van a entrar al reino de Dios. Por eso es que lo quieren matar. Dice, ¿quién te ha dado autoridad a ti? ¿Cómo es posible? Nosotros, el pueblo de Dios. Mira, la viuda, Naamán, ya había vislumbres de que Dios hacía milagros con los gentiles, que eran su pueblo también. Y ahí viene radicalmente el cambio. Por eso es que quieren despeñar. ¿Te das cuenta? Cambios en nuestra vida. ¿Qué sucede después de eso? Que alguien entiende lo que tenía que hacer, lo que hacía Jesús. Lo entendió perfectamente. Jesús murió, pasó, y de un momento a otro llamó a Pablo. ¿Y sabes? Algunos versículos que vamos a ver. Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 13, versículo 5. El gran apóstol Pablo. Sigue el mismo ejemplo de Jesús. Capítulo 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Has escuchado lo que dice Pablo? ¿Qué hacía Pablo? ¿Dónde iba a predicar? ¿Dónde crees que iba? A la sinagoga. Tenía que entrar a la sinagoga. ¿Y por qué entraba Pablo a la sinagoga? ¿Por qué? Tenía unas credenciales tremendas. Cuando decían, wow, el alumno de Gamaliel está por esta ciudad y dice que va a venir a predicar, ¿dónde va a hacerlo? En la sinagoga. Iba a... Y venía, lo que está diciendo aquí, tenía también a Juan de ayudante. ¿Qué hacían los discípulos? Iban donde estaban los judíos, la sinagoga, los lugares donde se reunían. ¿Y qué hablaban de Jesús? Interpretaban la Biblia, el Antiguo Testamento, a la luz del Evangelio de Jesucristo, que se cumple completamente. ¿Dónde empieza entonces, hermanos, la iglesia? Capítulo 14, un poquito más allá, si quieres apuntarlo. 14:15. Dice, y diciendo varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en él hay. Y él dice, en las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, y comienza a explicarles la palabra de Dios. ¿En dónde? En las sinagogas, donde conocían la Escritura, donde se va haciendo que de verdad salga. El etíope, ¿te acuerdas? Felipe y el etíope. ¿Qué estaba leyendo? Isaías. ¿Y qué hace Felipe? Explica cómo se cumplió la Escritura. Todo el Antiguo Testamento, y hay un cambio radical, siempre. Siempre. Siempre había un cambio radical. Y Pablo lo utiliza. Y la iglesia lo utiliza. ¿Y sabes? Muy rápido, para terminar. Cuando hay un cambio, en la sinagoga se hacía algo. Se leía la palabra de Dios, la Torá. En 3 años se leía toda. Estaba dividida en 154 secciones. En 52 semanas se leía la Torá. Se leía la Torá en la reunión. Se explicaba.
se daba un sermón acerca de la palabra, lo que hacemos ahora. Se abrían los salmos y se cantaba. Sobre todo se cantaba, le llaman Al Shama, algunos salmos especiales. Y después terminaba con leer las bendiciones, la bendición final de Números, capítulo 6, 24 al 26. ¿Saben lo que era eso? Un culto de iglesia. Se canta, adorando a Dios, se lee la palabra, se da un sermón explicándola y se da una bendición de Dios. Ellos lo hacían muy radical. Pero tú te imaginas el cambio para el pueblo de Dios cuando la sinagoga pasó a ser. Cuando del templo salen y son llevados cautivos, hay un cambio. Dios los guía a crear sinagogas, lugares donde se estudia la palabra. Cuando se cumple con Jesús, la sinagoga se abre a los gentiles. Cuando viene el libro de Hechos, cuando estamos leyendo en Hechos, los apóstoles van a las sinagogas a formar la iglesia. Y hoy somos la iglesia. Cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios sigue estando en control con su pueblo. Y sigue estando en control con todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay algo especial. El pueblo de Dios es esto. El pueblo de Dios es lo que dice Jesús que es su pueblo. Es lo que somos nosotros, los gentiles abiertos. Pero dice que soy el Espíritu del Señor, eso es el Espíritu Santo. Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, los gentiles, los de fuera, nosotros. Buenas nuevas. Cuando das una buena nueva, ¿qué significa? Que hay una mala noticia. ¿Cuál era la mala noticia? Todos hemos pecado. ¿Te das cuenta de lo que decía Pablo? No hay ni uno. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay uno solo. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? Si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Serás salvo. No tienes más. Gracia pura para los gentiles. Gracia pura para todo el que se acerque. ¿Te das cuenta? ¿Qué otra cosa dice? Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sanidad a los que estamos rotos. ¿A cuántos nos ha hecho esta pandemia entrar en depresión? ¿A cuántos nos ha preocupado? ¿A cuántos que estamos aquí estamos preocupados por el trabajo, por el ERTE, por las situaciones, por los cambios en nuestra vida? ¿Cómo voy a afrontar el mes? Tengo deuda aquí, tengo deuda allá. ¿Qué ha pasado? Me he extralimitado de la tarjeta. ¿Qué he hecho? ¿Cómo es imposible? No me llega. Quebrantados, rotos. ¿Cómo estamos? Como mucha gente ha salido. Esas son las buenas nuevas. Sanar. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Todos los que somos el pueblo de Dios. Todos los que nosotros somos. Como dice el pastor Goebel, todos los que estamos rotos. No somos super espíritus. Todos nosotros hemos fallado, hemos soportado, hemos aguantado. Pero la gracia de Dios es que para nosotros es esta salvación. Y para nosotros es esta recuperación. Y este cambio, no nueva normalidad, nuestra normalidad, pero con cambio. Con un cambio superior.
porque el pueblo de Dios va a tener cosecha. Lo que hemos sembrado, vamos a cosechar, porque Dios ha tocado muchos corazones y ha tocado lo que es su iglesia también. Por eso yo te quiero pedir hoy día que vamos a orar. Tú te vas a acercar al altar de Dios. Si quieres venir aquí delante con parte de espacio, podemos acercarnos. No hay problema. Y vamos a orar. Y vamos a pedirle que nos ministre. Si tú no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón nunca, hoy te pido que lo hagas. Que le digas, entra en mi corazón. Quiero aprender de ti. Entra en mi vida. Esta semana he dado gusto que a 2 personas los he dirigido en esa oración, a que salga de su corazón. Y Dios te sigue utilizando. Y estoy viendo un derramar del Espíritu Santo. Y estoy viendo cómo Dios nos está haciendo sentir. El miércoles que vinimos aquí, yo salí de acá con lágrimas, porque sentí la presencia de Dios. Simplemente por limpiar y organizar. Pero sentí la presencia de Dios como que me decía, este es el sitio, esta es la iglesia, esta es la sinagoga, este es nuestro lugar. Esto es lo que Dios ha hecho durante siglos. Y Satanás no lo va a arrebatar, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia, porque vamos a predicar como debe ser, y Dios va a hacer todo lo demás. No tengamos miedo, hermanos. Abre tu boca, predica, habla de Jesús, a tiempo y a destiempo, bien o mal. Entrégale tu corazón y dedícate a estudiar su palabra. El Espíritu de Dios está sobre todos nosotros. Hoy, el Espíritu de Dios, somos su templo. Ese es otro cambio. Ese es otro cambio. Ya no tenía que estar el Espíritu sobre un profeta. Todos nosotros, libre acceso al Padre. Vamos a orar. Vamos a ponernos aquí y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entregarles nuestra bendición a Dios poderoso. Que nos bendiga. Te alabo, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te exaltamos y te damos gracias. Señor, tú eres Dios poderoso. Tú eres el Señor. Padre, gracias porque a través de tantos siglos tu iglesia ha prevalecido y las puertas del Hades, Señor, aquí en España y a nivel mundial no prevalecerán contra ella. Da lo mismo, Señor, lo que hagan las autoridades. Da lo mismo que se desate el mismo demonio fuera. Padre, porque tú nos has dado las llaves del reino. Gracias, Padre, por ello. Lo que hacemos aquí en la tierra estará atado en el cielo, y lo que desatemos aquí en la tierra estará desatado en el cielo, Señor. Gracias por ello, Padre. Bendito seas, porque tu iglesia sigue adelante. No pasa, Señor, nada, ni con virus, ni con la falta de libertad religiosa, Señor, ni aunque quieran amenazarnos, ni aunque quieran hacer cambios. Tu iglesia prevalecerá, ha prevalecido desde el Edén y va a prevalecer. Gracias, Padre, por ello. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que esta nueva, Señor, nueva forma, Señor, esta normalidad que vamos a salir otra vez a nuestra normalidad, no nueva normalidad, Señor, a nuestra normalidad, con cambios, pero con tu Espíritu Santo, Señor, que podamos ser efectivos. Gracias, Señor. Padre, si hay alguien que quiera arreglar las cuentas aquí contigo, que no ha podido adorar tanto tiempo, Señor, es el momento de adorarte, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tu vida, Señor, tu sangre, tu sacrificio en la cruz fue tan grande, Señor, que nos ha dado libertad hasta la eternidad. Gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús te adoramos. Gracias, Padre. Gloria a ti, Jesús. Santo eres, bendito seas. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Bendito seas, Señor, y bendícenos. Bendícenos de una manera especial esta semana, Señor. Bendice nuestro trabajo, la obra de nuestras manos, Señor. Bendice nuestra economía. Bendice, Señor, nuestra lectura de tu palabra, nuestros devocionales, Señor. Bendice donde vayamos, Señor, que podamos ser bendición. Gracias, Padre, por todos los que no han podido venir hoy.
Todos los que no han podido estar aquí, que lo están viendo por internet, Señor, bendícelos, Padre, gracias por ello. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Y buena semana. Si quieres despedirte, despídete.